Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto esta mañana al señor director del Hospital de Clínicas, doctor Víctor Tonto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, y muchas gracias por recibirme. No, gracias a usted por su presencia. Me imagino que estas son horas para usted de trabajo también, empieza muy temprano en el hospital. Sí, los médicos en general somos como bicho como los gallos, en general 7:30 andamos por los hospitales. Bueno, las alusiones a su apellido, de hecho usted el otro día dijo que de tonto solo tiene el apellido. Uno imagina una infancia complicada de cualquier modo. Sí, por más que la terapia uno la va haciendo, ¿no? Entonces después de 56 años uno ya tiene una coraza, es como una tortuga. Pero la parte de más crueldad es en la niñez, ¿no? Me parece, por lo menos eso es lo que se cree. Yo no sé si lo tengo reprimido, eso lo tendría que hablar con mi terapeuta, pero creo que parte yo no recuerdo grandes inconvenientes con mi apellido, no encuentro. Pero mis nietos sí están un poco más expuestos, quizás que al nombrarse más mi apellido también. Claro. Porque es una palabra que no se usa mucho en el Uruguay con sentido peyorativo. Claro, bueno, de hecho estaría muy bueno reivindicarla a veces porque usamos mucho más subidos de tono los insultos, ¿no? En realidad. Así que, pero bueno, lo cierto es que tiene que sobrellevar estas circunstancias, aún en momentos difíciles. Usted de hecho utiliza su apellido para decir, miren, yo me di cuenta de esto porque de tonto solo tengo el apellido. ¿De qué se dio cuenta en el Hospital de Clínicas hace tiempo? Yo creo que es un tema que tiene algunos aspectos que están sustentados en las realidades que tiene el hospital, de déficit de posibilidad de realizar todos los procedimientos porque tiene un acotado presupuesto, no ha podido reciclar sectores importantes del hospital. Pero por otro lado, a veces nos queda aquello de que, y salió en alguna declaración periodística, de que yo necesito aprender y operar y entonces tengo que llevar a los pacientes para afuera. Y esa otra parte es la que no está bien del punto de vista de lo que se debe hacer con un paciente. Entonces, cuando uno ve que en el Hospital de Clínicas tenemos un moderno centro cardiovascular, que tiene un área de hemodinámica que produce muy bien de acuerdo a lo que se esperaba de ella, que da sustento, o sea, materia prima o sustracto para la cirugía cardíaca, y que posterior a ese paso el paciente queda rehén de una situación. En algunas cosas por condiciones materiales del hospital, que no puede brindar quirófanos o no puede brindar camas de CTI, y en otras ocasiones porque se urgentiza el paciente para tratar de operarlo y hacer mano. Bien, vamos a hablar de esos temas más adelante, si le parece. Ahora me gustaría compartir con usted una nota realizada hace ya algún tiempo al doctor Homero Bañulo, como usted sabe, un experto, un especialista de estos asuntos, que allí mismo donde usted está hoy mencionó lo que debe ser regulado en algún momento, y es el concepto del empresariado médico. Si le parece, escuchamos al doctor Homero Bañulo. ¿Cómo no? Llamemos la corporación médica a quienes tienen intereses económicos vinculados al área de la salud. Y ahí hay un fallo clarísimo, que es que el conflicto de intereses no está regulado en Uruguay. Hay que evitar el conflicto de intereses. ¿Está? ¿Mediante qué? Mediante normativas. En primer lugar, lo que se llama el disclosure, o sería la aclaración de que yo estoy frente a un conflicto de interés. ¿Está? Si a mí me invitan a ir a un crucero en el río Sena, para la presentación de un stent, si después voy a defender de que tienen que haber todos los stents, tengo que aclarar de que me invitaron a ir a un crucero en el río Sena. Y también hay que tendría que definir las autoridades sanitarias del país, tienen que definir qué es aceptable y qué no es aceptable en el conflicto de interés. ¿Está? Y llamativamente, yo diría, el código de ética médica, que está muy bien de que tengamos un código de ética médica, no entra en el conflicto de interés. Yo creo de que si hay algo que hoy es muy importante en el mundo es el tema de los conflictos de interés de los médicos, e inclusive en Estados Unidos han ido en los últimos tiempos, en la Florida, han ido médicos presos por no declarar su conflicto de interés. 25 de junio de 2013, no hace tanto, allí marcaba el doctor Bañulo una cuestión de extrema vigencia, porque de eso estamos hablando hoy. Coincido plenamente con el profesor Bañulo,
el tema del conflicto de intereses es un tema que no tiene regulación desde el punto de vista normativo, legal, administrativo, y queda un poco huérfano en algún código, pero tampoco existe elementos que se sepa qué hacer ante este tipo de... O sea, usted como autoridad del Hospital de Clínicas hoy no cuenta con las herramientas apropiadas como para regular esta situación en la interna del hospital, por ejemplo. Exactamente, no se cuenta. Creo que además es un tema que es no únicamente con los médicos, que trasciende a todo personal que esté vinculado al aparato administrativo de gobierno. El conflicto de intereses hace de que yo, director del Hospital de Clínicas, soy de dedicación exclusiva a ese hospital. No puedo tener otro cargo que me vincule a un lugar donde pueda tomar decisiones de un nivel semejante o que perjudiquen de alguna manera la institución en la que estoy yo. Usted no puede hacerlo, pero de cualquier modo está determinado que no puede hacerlo en atención a eso, precisamente, a las herramientas, como para que usted le diga a un médico que esté en esa situación, decir, esto tú no lo puedes hacer. No, únicamente está en la Universidad de la República existe el modelo de dedicación total o exclusiva, en el cual tácitamente a uno se le dice, usted no puede hacer ningún otro tipo de ejercicio, sea en ingeniería, en medicina, en química, vinculado a su profesión, y únicamente lo puede realizar dentro de la Universidad de la República. Y eso es lo único que tiene la universidad, pero lo tiene para la dedicación total. Y no todos los médicos optan por una dedicación exclusiva y total al Hospital de Clínicas. Las declaraciones detonantes de toda esta situación fueron sus fuertes críticas a los cirujanos, porque usted dijo claramente, y corríjame si no es exactamente así, que se derivan operaciones a otros sectores privados para ganar el doble o el triple. Es real, digo, una cosa es estar sujeto a salario y otra cosa es estar sujeto a destajo o acto médico, para ser un poco más eufemístico. Evidentemente, un salario fija tanto por mes y en caso de un grado 2, grado 3, está entre 20 y 30 mil pesos. Y eso es lo que se puede sacar en dos actos médicos o en un acto médico. En el sector privado. En el sector privado. Bueno, Mariela Martínez me ha preparado más o menos un cuadro acá. Dice, el Fondo Nacional de Recursos destina mensualmente 150 millones de pesos para el funcionamiento de los IMAES. Hay 5 en Montevideo, ahora la posibilidad de un sexto, que usted ha dicho que es una barbaridad si es en el Hospital Militar. Un grado 4 por 24 horas semanales cobra 20 mil pesos al mes. Un grado 5 por 24 horas semanales, 22 mil pesos al mes. Un grado 5, como usted decía, con alta dedicación cobra 76 mil al mes. Pero vamos al sector privado y un cirujano cardiólogo cobra unos 30 mil pesos por una cirugía. Contra esto no se puede competir. No. Es muy difícil, digo, o sea, es muy difícil del punto de vista de que sabemos muy bien que los salarios de la universidad tienen una determinada escala que además es igual. No importa que sea la universidad, sea la Facultad de Medicina, sea la Facultad de Ingeniería, sea la Facultad de Agronomía. Es una escala de sueldo. Tú sos grado 2, gana lo mismo el grado 2 de Agronomía que el grado 2 de Medicina. El tema del incremento salarial tampoco, en ninguna de las mejores hipótesis, van a llegar a esos niveles. Desde ya. Eso también es un tema que hay que tenerlo presente, digo, porque si no sería estar en un sistema delirante, digo, fuera de la realidad, diciendo de que se va a ganar igual que en el ámbito privado. Eso es imposible. Bueno, los médicos, como estaba previsto, reaccionaron, ¿no? Vamos a escuchar a Martín Revela, expresidente del Sindicato Médico, y que alude precisamente a lo que tiene que ver con la situación del Hospital de Clínicas. Allí hay una crítica también de decir, los médicos nos vemos obligados a veces a trasladar pacientes porque el Clínicas no tiene capacidad operativa. Usted decía, bueno, la capacidad está, en todo caso hay algunas cuestiones para mejorar, pero me gustaría detenerme en ese asunto luego de escuchar a Revela. El Hospital de Clínicas, yo creo que digamos, desde el punto de vista de su futuro, no podemos, ya estamos tarde, pero no podemos ir más allá del próximo gobierno para decidir si realmente el Uruguay va a tener o no un hospital universitario. Yo creo firmemente que sí, que necesita un hospital universitario. Lo que no admito y no es admisible es seguir teniendo un hospital universitario en estas condiciones. Entonces, las salidas son, o generamos un proyecto de reconversión del hospital y el país invierte en un hospital universitario donde se forman los recursos humanos para el futuro,
O toma la decisión, el gobierno en su legítimo derecho, de decir, bueno, no queremos un hospital universitario y lo cerramos. ¿Qué opinión le merece las expresiones de Tonto esta semana cuando el director del hospital dice que hay médicos que trabajan en el clínicas, en la parte de cardiología, en medicina altamente especializada, que también trabajan en instituciones privadas y que ellos se derivan pacientes para las instituciones privadas simplemente porque allí ganan mucho más? Mire, ahí yo creo que el hospital y la facultad tienen los mecanismos administrativos para, si realmente está la convicción, hacer las investigaciones. Porque ¿qué sucede? Cuando uno dice estas cosas, estamos todos bajo sospecha. Si las autoridades del hospital tienen la convicción o la sospecha de que existe una derivación con fines de generar recursos por fuera del hospital con fines personales, lo que tiene que hacer es habilitar los mecanismos de investigación y sancionarlo. ¿Recoge el guante, doctor? Yo creo que no es un guante, yo creo que es una soga. Comparto plenamente lo que decía al inicio, digo, de que el Estado tiene que tomar una posición firme respecto a lo que quiere hacer con el hospital universitario. Nosotros ya jugamos el partido, hasta 2015 no hay otra oportunidad. Durante este periodo de administración de este Poder Ejecutivo, hicimos un presupuesto en el que contemplaba las necesidades de mantener una renovación, un reciclaje del hospital y bueno, no fue contemplado al inicio y tampoco fue contemplado en las rendiciones de cuenta. Yo decía, hace un tiempito en alguna otra entrevista, el hospital para en 8 años estar en condiciones de operativas decorosas, nada faraónico, se necesitaban 100 millones de pesos, 109 millones de pesos años en inversiones y principalmente un 90% dedicado a obras. De eso recibimos 30 millones de pesos. Con poco no se puede hacer mucho. Por ese lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Revela. Y sobre los mecanismos para que usted denuncie dónde corresponden los ámbitos que corresponda estas situaciones irregulares. Nosotros lo que hemos hecho es empezar a tener un registro de las derivaciones. Por lo que yo decía en algún momento, hay derivaciones que están totalmente justificadas. Un paciente ingresa, se le hace una hemodinamia y necesita urgentemente una intervención de cirugía cardíaca y el hospital no la puede hacer. Primero está el paciente, después está todo el resto. Después está la plata, después está a ver si los mecanismos estuvieron bien hechos o fueron espurios. Eso es secundario. Primero hay que atender al paciente. Ahora bien, cuando un paciente tiene una indicación de hemodinamia, se le realiza el estudio, ese paciente tiene una posterior indicación de cirugía cardíaca, no urgente, sino que puede ser de coordinación. Ahí pueden pasar dos cosas. O tenemos una falla en que no podemos proveer de la totalidad de los recursos, porque también está vinculado a la falta de una inversión sistemática. Ahora, ¿no es muy amplia esa brecha con el sector privado en la productividad de las operaciones? Se hacen 2 por semana, tengo entendido, en el hospital. Sí, nosotros apenas llegamos al 5% de la totalidad de las... Ni llegamos al 5% de la totalidad de las cirugías cardíacas del país. Claro. ¿Y ahí no hay una justificación para esta postura médica, doctor? No hay una justificación porque no existe la libre elección en estos casos. Y yo creo que es el otro aspecto que hay que tocar. Que usted dice lisa y llanamente que la libre elección por parte del paciente es una farsa. El paciente no elige con total libertad porque no conoce realmente cuál es el porqué de su afección. El médico lo induce. El médico tiene una gran participación en la decisión y lo puede llegar a inducir. Y casualmente lo induce a la institución privada en la que trabaja, dice usted. Por lo menos lo sugiere así. Lo sugiero así. Y entonces, de aquí para adelante, ¿qué? Va a haber un seguimiento de cada una de las decisiones. Tenemos que tener un seguimiento. Nosotros tenemos un centro cardiovascular. Tenemos una de las cosas que nos pasó, durante estos últimos 2 años, la clínica y cátedra de cirugía cardíaca estuvo acéfala. Hoy hay un nuevo profesor, el profesor Daniel Brusic, que además optó por una dedicación exclusiva a la universidad, al Hospital de Clínicas. O sea que va a tener que alinear todo su plantel y empezar a hacer un plan de trabajo para mitigar esto. Evidentemente, nos queda el problema de lo material, que es un tema. Bueno, usted habla precisamente de esa connivencia muchas veces
como consecuencia del multiempleo, ¿no? Por decirlo en esos términos. Vamos a escuchar qué opina la gente, qué opinan los usuarios, algunos pacientes del Hospital de Clínicas. Para mí, maravilloso. Ya llevo 4 internaciones, en las cuales de las 4, ¿a cuál ha sido mejor? Tengo 2 intervenciones, con esta va a ser la tercera, ejemplar el tema de limpieza, la comida, el personal de enfermería fuera de serie. Ellos hacen el mejor esfuerzo. Ponen el lado humano que es principal. Espectacular, la atención de estuvo espectacular. No, está todo limpito, todo higiene, todo es un lujo. Mucho usuario y de repente falta de personal, capaz. ¿Había camas cuando llegaron no. en la emergencia? No había, ni yo estuve ayer, llegamos a la 1 de la tarde de ayer, estuvimos a las 2 de la mañana supuestamente, nos íbamos a hacer una ecografía a mi señora y cuando la pasaron a pasar la ecografía se había ido el muchacho que hacía el ecógrafo. Volvió hoy de mañana y recién a las 2 de la tarde se la vinieron a hacer. ¿Qué están estudiando acá? Nosotros tuvimos licenciatura en enfermería. ¿Y faltan recursos técnicos? ¿Qué cosas faltan? Más que nada recursos materiales, me parece. Sí. Más que nada recursos materiales y el tema del aspecto físico, ¿no? De todo el edificio. Recursos humanos también faltan, muchos. Hay pisos que están en buenas condiciones, como es el segundo piso, pero hay otros que no. ¿Los baños y eso? ¿Cómo? Sí, los baños también. Los baños para los usuarios, todo eso, sí. Las enfermerías. A veces no contamos con los recursos materiales necesarios, como hay veces que sí, depende. Bueno, comentarios a propósito de estas opiniones, porque es verdad, el hospital, ese gigante, ofrece varias caras. Una de primer mundo en algunos casos, ¿no? Pero otras deplorables. Es real, digamos. Es el edificio más grande del país y va a seguir siendo el edificio más grande del país. Si no pasa lo que dijo Valle en su momento, ¿no? Que había que poner una bomba. Yo creo que alguien, si lo quiere comprar, puede ser un mejor destino para eso. Son 11 hectáreas el tamaño del Hospital de Clínicas. Nosotros hemos reciclado sectores en que han quedado en muy buenas condiciones, otras en excelentes condiciones, en el que hay diferentes modelos. Un modelo que es máximo, como es el centro cardiovascular, y otro como es el piso 2, que es decoroso, que contiene muy bien y que contempla la normativa que exige el Ministerio de Salud para la... Acá estamos observando algunas imágenes de lo que es eso que usted decía, ¿no? Áreas decorosas del Hospital de Clínicas. Ahora, ¿no es utópico pensar que el hospital integralmente va a presentar lo que debería ser normal, esta imagen decorosa? No, porque esto era un plan que se puede llegar a lograr, como dije al inicio. Pero invirtiendo ese monto que usted dice a lo largo de 8 años por lo menos. Sí, ya hicimos 4, Ajá. Serían 4 o 5 más. Ajá. Eso se podría lograr, se podría definir. No todo el hospital hoy es necesario destinarlo a hospitalización o a cuidados asistenciales, sino que además tenemos sectores que debemos destinar a otra de nuestras funciones sustantivas, que es la académica, la investigación, la docencia. Claro. Y eso también tiene otro costo y una inversión menor. Que a veces queda como subyacente, ¿no? El aspecto vital que es de la formación de recursos humanos. O sea, acá se están formando los médicos del futuro, para empezar. Y allí no se está cumpliendo entonces con lo que debería ser el hospital universitario. Se cumple, pero se cumple con muchísimo esfuerzo de parte de todos, de los docentes, de los estudiantes y de los no docentes. Bien, doctor, todo está demasiado concentrado en Montevideo, usted también eso lo ha citado. De hecho, usted viene de Tacuarembó a hacer una operación allá con Ciro, ¿no? Con el amigo Ciro Ferreira. Y a veces se dice, en educación también debería generarse como otro polo de formación. ¿Comparte? Comparto, porque además fuimos artífices junto con el doctor Ferreira, de un sistema que en algún momento terminó en esto, en que la neurocirugía en Tacuarembó es un bastión importante. Durante principios del 2002, 2001, nosotros hicimos un convenio en que la cátedra clínica de cirugía cardíaca empezó a ir para allá, a supervisar, a llevar, y eso nos parece un modelo importante. La Universidad de la República y la Facultad de Medicina en general necesita utilizar todas las áreas donde se practica salud, se da asistencia para sus campos de enseñanza. No puede ser. Y nos parece muy importante también. Y un tema al margen, digo, que creo que es muy importante tenerlo presente. UNIMAD de Montevideo es
es demasiado, sería el sexto. Un IMAE en el norte de Río Negro también es importante, no digo lugar, pero en el norte de Montevideo se hacen alrededor de 700 de las 2.400 cirugías cardíacas provienen del norte de Montevideo. Con un tiempo isócrono, nosotros decimos el tiempo necesario para una rápida asistencia dentro del menor riesgo posible, que a veces supera las 24 horas, claro, porque el paciente queda allí estancado. Bueno, eso lo ha dicho el propio Revela, es una barbaridad el hecho de que se genere otro IMAE, en este caso en el Hospital Militar, cuando el norte no tiene ninguno de estas características, ¿no? O sea, 6 en Montevideo, ninguno en el norte del país, una situación complicada. Ahora, usted fue un poco más lejos, dijo, acá hay intereses espurios políticos. Esta definición de instalar un IMAE en el Hospital Militar es político. El proceso fue totalmente inverso a lo que debe ser. A ver. O sea, si cuando uno pide la instalación de un nuevo IMAE, se hace todo un estudio previo del punto de vista técnico y después se toma la decisión política. Por más que las decisiones políticas a veces avallazan totalmente los estudios técnicos y eso es así en cualquier parte y en cualquier modelo político. Acá primero se definió que se iba a poner un IMAE políticamente, se hizo el decreto, se hizo la promulgación del decreto y después posteriormente se endosa al Ministerio y al Fondo Nacional de Recursos hacer el camino para atrás. La carreta y los bueyes, digamos. Exactamente. Pero allí usted veía una connotación político sectorial casi, digamos, vinculada a un sector del... No, yo nunca hice referencia a ningún sector político en particular. Porque se habla de la necesidad de predominancia del Partido Comunista, que el presidente Mujica como que le quiere entregar el tema de la salud al Partido Comunista. Usted en esa línea no está. No. Pero habla de intereses espurios, eso es grave. Creo que los intereses sí, porque digo, quienes quieren tener algo ahí es porque en otros lados no están haciendo nada y quieren tener un lugar para trabajar. Bueno, doctor, tendremos más adelante posibilidades de seguir avanzando en estos temas. Se va a quedar, me imagino, o sea, renuncia de ningún modo, ¿no? Sería como huir. Mire, hay un autor que yo quiero mucho y que habla sobre qué tiene que hacer una persona cuando está en una organización. Puede tomar 3 caminos. Una es tomársela de Villadiego. Esa no es la mía. Otra es quedarse y ser obsecuente con el sistema, tampoco. La otra es tomar una opción vos, ser partícipe, discutir de lo que está pasando en la institución y como nosotros en la universidad tenemos esa gran virtud de poder expresarnos libremente, de opinión, de expresión de cátedra, la vamos a utilizar dentro de todo lo que sea necesario. Usted asume que estando acá después va a haber miradas de recelo, ¿no? Esquivas en los corredores del hospital. ¿Convive con eso? ¿Ya hoy convive con eso? No es un tema que... Yo creo que no, cuando uno está convencido de lo que dijo, no me importa cómo me miren. Y cuando yo estoy convencido, y no solamente hablando en primera persona, sino que el sentimiento de algunos otros docentes, esto no puede quedar en un problema personal del doctor Víctor Tonto con los cardiólogos del Hospital de Clínicas. ¿Nadie lo ha llamado para decirle qué necesidad? No, me pueden ir a ver, las puertas del hospital y de la dirección están siempre abiertas. Muchas gracias. Gracias director, a ustedes. Ha sido muy amable. El doctor Víctor Tonto estuvo con nosotros, director del Hospital de Clínicas. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Los procedimientos porque tiene un acotado presupuesto, no ha podido reciclar sectores importantes del hospital, pero por otro lado a veces nos queda aquello de que, y salió en alguna declaración periodística, de que yo necesito aprender y operar y entonces tengo que llevar a los pacientes para afuera. Y esa otra parte es la que no está bien del punto de vista de lo que se debe hacer con un paciente. Entonces, cuando uno ve que en el Hospital de Clínicas tenemos un moderno centro cardiovascular, la terapia uno la va haciendo, ¿no? Entonces después de 56 años uno ya tiene una coraza, es como una tortuga. Pero la parte de más crueldad es en la niñez, ¿no? Me parece, por lo menos eso es lo que se cree. Yo no sé si lo tengo reprimido, eso lo tendría que hablar con mi terapeuta, pero creo que parte yo no recuerdo grandes inconvenientes con mi apellido, no encuentro.
pero mis nietos sí están un poco más expuestos. Quizás que al nombrarse más mi apellido también. Claro. Pero es una palabra que no se usa mucho en el Uruguay con sentido peyorativo. Claro, bueno, de hecho estaría muy bueno. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con mucho gusto esta mañana al señor director del Hospital de Clínicas, doctor Víctor Tonto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, y muchas gracias por recibirme. No, gracias a usted por su presencia. Me imagino que estas son horas para usted de trabajo también, empieza muy temprano en el hospital. Sí, los médicos en general somos como bicho como los gallos, en general 7:30 andamos por los hospitales. Bueno, las alusiones a su apellido, de hecho usted el otro día dijo que de tonto solo tiene el apellido. Uno imagina una infancia complicada de cualquier modo. Sí, por más que... reivindicarla a veces porque usamos mucho más subidos de tono los insultos, ¿no? En realidad, así que, pero bueno, lo cierto es que tiene que sobrellevar estas circunstancias aún en momentos difíciles. Usted de hecho utiliza su apellido para decir, miren, yo me di cuenta de esto porque de tonto solo tengo el apellido. ¿De qué se dio cuenta en el Hospital de Clínicas hace tiempo? Yo creo que es un tema que tiene algunos aspectos que están sustentados en las realidades que tiene el hospital, de déficit de posibilidad de realizar todo, que tiene un área de hemodinámica que produce muy bien de acuerdo a lo que se esperaba de ella, que da sustento, o sea, materia prima o sustracto para la cirugía cardíaca, y que posterior a ese paso el paciente queda rehén de una situación. En algunas cosas por condiciones materiales del hospital, que no puede brindar quirófanos o no puede brindar camas de CTI, y en otras ocasiones porque se urgentiza el paciente para